Saludos y gracias por recibirnos otra noche de Hablando de Frente en sus casas. Recuerden que estamos todos los jueves a las 7:30 por televisión abierta, Canal 21, Next TV. Y cuando no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de Vallarino Panamá y de Next Panamá en YouTube. Hoy vamos a tocar varios temas, venimos con multitemas. Vamos a tocar la entrada del nuevo procurador, algunos retos que le tocan manejar de inicio. Vamos a tocar lo que ha ocurrido en el día de hoy o ayer con la directora del CENIAF y que hoy se conoció. La nueva entrada del director, del nuevo designado a director del CENIAF, el colega Félix Paz. Y también con algunos temas muy puntuales de algunas recomendaciones que le quiero hacer al gobierno sobre algunas situaciones que pueden generar crisis. El Procurador General de la Nación, el señor Javier Caraballo, ha entrado y entra con un reto importante porque una de las cosas que se le cuestionó al ex procurador Ulloa no fue ser un perseguidor, no fue ser una persona que tuviese intereses políticos, se le cuestionó el no haber tomado determinadas acciones puntuales en el Ministerio Público. Procurador Javier Caraballo, usted sabe que yo siempre he sido respetuoso cuando me dirijo a su persona, siempre ha tenido un colega que lo que ha siempre expresado son temas de derecho y yo nuevamente desde esta tribuna en que lo saludo en su primera semana como procurador, le quiero en efecto hacer la primera recomendación. Si usted no sale del poco de fiscales maleantes, que son 5 o 6, que desprestigian a 4.000 fabulosos funcionarios que tiene el Ministerio Público, usted va a cargar con la culpa y con la imagen de esos fiscales. Fiscales que se prestaron para amañar investigaciones, fiscales que se prestaron para arrodillarse ante la presidencia de la República, fiscales que se prestaron para encubrir, fiscales que se prestaron para comprar testigos protegidos, y digo para comprar porque sabían que estaban comprados y así los utilizaron. Si usted, procurador Javier Caraballo, usted no manda el mensaje claro, puntual, de inicio, de que usted no está de acuerdo con eso, es igualito haberse metido en la mitad del lodo y va a quedar inmediatamente enlodado. Procurador, usted sabe que lo que yo le estoy diciendo no es la opinión de un colega, no es la opinión de muchísimos colegas, es lo que está consignado en los Varela Leaks y lo que se vivió en cada expediente que se manejó en el Ministerio Público. Fiscales amañando pruebas, fiscales maltratando colegas, fiscales ocultando expedientes, fiscales al servicio de una procuradora que estaba a su vez al servicio de la presidencia de la República y que esa procurador hoy, Javier Caraballo, incluso lo llegó a humillar a usted, que teniendo todas las capacidades y siendo un fiscal nacional, lo mandó a una posición regional sin explicación alguna y con todas las presiones que usted y yo conocemos. Voy a hablar del caso del CENIAF, pero antes de hablar del caso del CENIAF, y este caso también se lo voy a remitir por lo delicado al Procurador General de la Nación, porque se trata de un empresario, de un contratista del Estado, que se ha dado a la tarea de amenazar a los padres de una menor y a una menor de 11 años a la que le puso a tocar el miembro. Por lo delicado de este tema, porque este empresario a su vez es esposo de una diputada suplente de Veraguas y de hecho es diputada suplente de mi partido. Y quiero que sepan que yo no perdono a la persona que se mete con un niño. Este tema que es bien delicado y que ha llegado a mi conocimiento porque conocía de esta contraparte, pero normalmente por temas de incumplimiento, por temas de estafas relacionadas, a mí me llega a conocer este caso y yo quise realmente que me confirmaran la veracidad de esto porque sabemos lo delicado que son estos temas.
con psicólogos, con psiquiatras, con trabajadores sociales, se ha podido confirmar en efecto la versión de la niña. Esta familia procurador, que es una familia extranjera, está recibiendo presiones de esta diputada y de la familia para que esta menor y los padres abandonen el país. La diputada llegó a agarrar a la menor por el brazo, y a decirle que no iba a volver a ver a sus padres si ella alguna vez denunciaba esto. La niña tuvo una desmejoría por meses que nadie sabía a qué se refería esa desmejoría académica y la tristeza y la depresión que tenía. Hasta que esa niña hace un mes y de manera muy valiente se atrevió a hablar. Y yo le voy a decir a esa persona que sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo, Fabián. Yo no te voy a dejar, pero que te salgas con esta ni una. Y no me interesa si hay una diputada de mi partido. Y a ella le digo una cosa. Amenazar a una niña no es solamente agarrar y atacar a una niña. Es un delito por parte de una diputada. Y si tengo que llevármela a la Corte Suprema, me la voy a llevar así sea de mi partido. Entonces, procurador, yo le voy a poner en conocimiento esta denuncia porque no han tocado a un perro. No estuvieron aquí haciéndole daño es que ni a un perro se le hace, pero a una pared. Aquí se agarró una niña y tenemos a personal que no debería estar en eso, tomándole fotos a esta familia en áreas sociales y tratando de amenazarlos, diciendo que les va a pasar de todo si no se van del país. Yo mañana voy a poner en conocimiento de esta denuncia al Procurador General de la Nación e igualmente voy a remitir una copia al director de la Policía Nacional y al director del Consejo Nacional de Seguridad, Ricky Abud, para que tome todas las medidas pertinentes. Si a alguien en esta familia le pasa algo, que sepan claro que aparte de meterse conmigo, los voy a procesar y van a quedar, que no van a ser 15 años, que ya es lo que les toca. La van a pagar hasta la última que hagan en este país. Aquí ustedes son dueños de nada y no asustan absolutamente a nadie. Ahora voy con el caso del CENIAF. La otra semana yo voy a hablar sobre este caso, pero yo primero tengo que haber presentado los temas y presentar las evidencias. Y yo espero, procurador, que se entienda la necesidad de velocidad de esto, porque si no yo me voy a encadenar frente a la Procuraduría General de la Nación con tal que en este caso no se haga justicia. El caso del CENIAF. Y veamos si me ponen la primera imagen de con qué amanecimos en el día de hoy y vamos a explicar un poco. María Inés Silvera renuncia como directora del CENIAF en medio del escándalo de abusos y maltratos a menores en los albergues. ¿Quién es María Inés Silvera? María Inés Silvera es una abogada muy conocida en materia de niñez, familia, reputada, que entró al puesto hace quizás menos de un mes y medio o 2 meses entró ella. Le toca entrar al puesto porque si en ese momento tenía un mes, si ahora mismo tenía un mes y tanto, cuando se dan todos estos escándalos del CENIAF, tendría una semana o semana y tanto de haber entrado al puesto. Le toca que le llegue un informe de la Asamblea que mucha gente piensa que habla de abusos actuales. Habla de abusos cometidos incluso desde el año 2015, que no quiere decir que no haya una responsabilidad. Ella presenta su renuncia el día 25 de febrero, su renuncia, la que ella manifiesta haber redactado. No se la aceptan o no se la reciben, de verdad no conozco los pormenores, y aparentemente en el día de ayer sí se le pide formalmente la renuncia. Aquí voy a hacer una distinción entre la gran profesional que hay en la persona de Mayra Silvera versus lo que
lo que corresponde como una política de Estado para mandar mensajes. Si a mí me dijeran que el Estado lo que está haciendo es mandando el mensaje de, perfecto, yo quiero hacer unas investigaciones y no quiero que haya nadie que esté relacionado a quien esté y de alguna manera se hiciera una separación, yo hasta lo puedo entender favorable. Pero lo que nosotros no podemos estar es simplemente porque por la petición de un montón de gente que no se le ha explicado al país qué es lo que verdaderamente ha ocurrido, porque si usted va por la calle, usted ve el caso del CENIAF y todo el mundo le dice a usted, pero qué escándalo el del CENIAF, qué escándalo el de los albergues. Y usted le pregunta a las personas, pero ¿qué pasó en el CENIAF? ¿Qué pasó en los albergues? ¿En cuál albergue pasó algo y qué pasó en qué? Nadie le puede contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque el informe que da la Asamblea no es un informe preciso. Es un informe que habla de irregularidades que se encontraron, de versiones que se encontraron desde el año 2015 y que tienen que pasar a una investigación, y se pusieron 8 denuncias sobre ello en el Ministerio Público. ¿De qué son estas diferentes aberraciones que se encontraron en alguno de los albergues? ¿Y por qué yo hago esta distinción? Porque quisiera, en el ánimo que yo tengo de hacer docencia, quisiera que la gente distinguiera un poco cómo seleccionar a dónde debe ir la culpa. A ver, si yo tengo en un colegio en la República de Panamá, en uno o en 2 colegios, resulta ser que la Asamblea hace un informe y dice, hemos encontrado que en 2 colegios de Panamá se daban maltratos a los estudiantes, o incluso se ha hablado de que han existido casos de violación o casos de explotación sexual. Yo, al igual que ustedes, quisiera agarrar a quienes estuviesen detrás de esa explotación sexual y no puedo decirlo públicamente, pero creo que me cogen el mensaje de que no quisiera limitarme a la pena máxima. Yo tengo hijas e hijastras y si algo le pasa a ellas, vuelvo y le digo con toda seguridad, yo voy a la cárcel. Cuando yo les hablo a ustedes de identificar dónde es la culpa, es porque si eso se hubiera traducido así, como la gente conoce cómo están las escuelas y conoce el Ministerio de Educación, a la gente no se le ocurriría decir ministra de Educación violadora, directora regional de Educación violadora, la directora de la escuela violadora, sino que se van hacia el violador. En el peor escenario, le van a cuestionar a la directora del colegio la capacidad de supervisar y a lo mejor también a la directora regional la capacidad de supervisar y también a la ministra la capacidad de supervisar. Pero porque hay diferentes tipos de responsabilidades. Pero si la gente entendiera que de 100 colegios, y para ponerlo en perspectiva actual, que de 50 albergues de menores, que hay albergues que son ejemplos, como uno que se llama, no recuerdo exactamente, pero algo como María Guadalupe, SOS, las aldeas SOS, y muchos otros de estos albergues que son ejemplos. No hay que ir contra esos albergues. Si nosotros entendemos que de los 50 albergues, gran parte de ellos cumplen y que nosotros teníamos una directora del CENIAF que tenía una semana de estar en el cargo cuando se dan estos escándalos o cuando se revela este tema del informe y que habla de hechos del 2015, a lo mejor no hubiésemos tenido las protestas pidiendo la cabeza de la directora del CENIAF que tenía una semana en el puesto. Entonces yo lamento es que no se haya hecho el trabajo de comunicación y de explicarle a las personas. Y sigo lamentando, hoy he visto que se han dado detenciones de personas y nuevamente yo respeto la presunción de inocencia de cualquier persona que hayan detenido. Pero el Ministerio Público tiene que explicar, hasta por el bien de las personas que está deteniendo, en razón de qué lo está haciendo. ¿Por qué?
Porque aquí hay temas de desórdenes financieros, es decir, una de los albergues estaba haciendo mal uso de los dineros. Perfecto. Eso es un tema penal, es un tema criticable, es un tema cuestionable, es un tema perseguible y sancionable. Pero eso no es el abuso a los menores. Entonces, si yo tengo algo que me está reportando abuso a menores o explotación sexual en una de las 8 denuncias, Procurador General de la Nación, esa es la denuncia que usted tiene que poner, no uno, 17 fiscales detrás de esa denuncia para no en un mes o en 2 meses, sino en un par de horas o días tener al responsable identificado, los elementos de convicción suficientes, las imputaciones y, por supuesto, en este tipo de delitos, si existe la vinculación y los demás elementos, la detención de estas personas. Entonces, no sigamos conduciendo, bueno, sí sigan conduciendo, pero no hagamos la prioridad conducir a la persona para que me explique en qué se gastaron los $10,000 de este mes. Estamos buscando a los pedófilos y a los abusadores sexuales como misión 1. Misión secundaria, con el tiempo que quiera, pida los informes, que se hagan las auditorías de Contraloría, que vea si se están haciendo buen uso de eso, si se está invirtiendo en los alimentos, etcétera. Pero si no se le distingue a las personas qué es lo que estamos correteando y quién es responsable de qué, lastimosamente, y digo lastimosamente, una abogada con el prestigio de Mayra Silvera, que tenía una semana en el puesto, termina sufriendo las consecuencias. Y posiblemente el gobierno termina pasando esto porque es como decir, vamos a hacer algo y vamos a partir de cero. Sí quiero hablar de la segunda persona, porque dentro de lo que no necesariamente me gusta la forma en que se ha hecho, y si me ponen la segunda imagen, quiero hablar del colega Félix Humberto Paz, a quien conozco muy bien, amigo, le tengo gran aprecio y es un tremendo abogado. Es quizás el abogado en materia de derechos humanos con mayor capacidad en Panamá. Si yo tuviera que presentar algo mío ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, créanmelo que al que busco es a Félix Paz, una persona formada en derechos humanos, a decir no más, beligerante, inteligente, capaz, preparado y con toda seguridad, y óiganlo que sobre esto pongo la firma yo, con toda seguridad va a ser un muy buen papel llegando a buscar hasta lo último que tenga que buscar en el CENIAF. Es muy perseverante, valiente. Fue una de las personas que en su momento se sabía aquí que cuando se tenía que ir incluso contra marea, pero haciendo las peticiones de derechos humanos, y ha ganado muchísimas de las que ha presentado a nivel internacional, se ha capacitado en Estados Unidos, se ha capacitado a nivel nacional e internacional, conferencista nacional e internacional. Créanmelo, tiene muchísima capacidad. Yo endoso y me alegro por ese nombramiento, a pesar de las circunstancias en el que adquiere él el cargo. Y el primer mensaje que le mando al amigo, porque le tengo gran aprecio a Félix, es: Félix, sal a explicar qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto, tómate tu día, tu par de horas para enterarte qué es y explícale a la población. Porque es que cuando se tiene algo tan grave como abusos de menores y la gente no sabe ni quién fue, ni cuándo pasó, ni dónde pasó, ni quién es el responsable, y nada más se habla de abuso de menores en albergues, entonces la gente empieza a confundir que esto es en todos los albergues. Y gente que incluso quiere hacer algo bueno. Hay gente que obviamente está pescando en temas políticos, pero hay otra gente que legítimamente está ofendido con justa razón por lo que está pasando con los menores, y entonces hacen protestas incluso ante los albergues. Pero en mi criterio, el mío personal, respetando el de cada quien, le hace muchísimo daño incluso a los niños de los albergues, porque hay albergues de estos que son muy sanos. Y entonces, al ver los niños que están protestando y le están diciendo
albergues de violadores, albergues de abusos sexuales, CENIAF violadores. Esos pobres niños están viendo la institución que me tiene que proteger a mí. Y allá afuera hay un poco de gente protestando. Y resulta ser que se sataniza y se generaliza, incluso aquí hasta temas contra religiones. Yo siempre he dicho que ese es uno de los peores pecados de la prensa. Agarrar a una persona y decir, ahí hay un violador, todos los panameños son violadores. No, agarrar a un cura violador, todos los curas son violadores. Agarraron a una persona de determinado partido violador, es que todos los de esos partidos son violadores. No, esa persona es el violador. El derecho penal es personal y sobre esa persona tiene que responder. Esa es la persona a la que hay que buscar, individualizar, perseguir, procesar y sancionar. Y cuando se sanciona, enseñar. Eso es lo que tiene que hacer el derecho penal y esto sí le corresponde nuevamente al Ministerio Público esa investigación. Quiero tocar un último tema y ustedes van a ver que les voy a poner aquí un video y les voy a explicar. Miren el video por favor y van a ver la explicación que yo le tengo que hacer sobre esto si me ponen el video por favor en controles. Unas y miran al otro extremo a 10.000 espartanos comandando a 30.000 griegos libres. ¡Au! El enemigo nos sobrepasa 3-1. No está mal para cualquier griego. Este día rescataremos al mundo del misticismo, la tiranía y la crueldad con un futuro mejor que el que cualquiera imagina. ¡Agradezcan, hermanos! ¡A ti, Leónidas, y a los valientes 300! ¡A la victoria! Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver ese clip en el programa de Hablando de Frente? Y yo les voy a explicar qué tiene que ver. A nosotros nos va a tocar afrontar como país una serie de situaciones que van a requerir de que el gobierno, los funcionarios que van a intervenir en esto, tengan la fortaleza moral, tengan el apoyo popular. ¿Y yo por qué pongo ese video? Porque aquí cuando me han hablado aquí de temas de la Caja del Seguro Social, de los temas en donde tienen a la gente suspendida de sus trabajos. Ese líder que ustedes vieron dando ese discurso, cuando ustedes ven a esa persona y se preguntan cuán importante es esa persona como individuo solo en cuanto a armas si hay 300 más. ¿Cuál es la importancia de que él está, de que sean 299 y de que él vaya en eso? Está en el liderazgo, está en decir yo me voy a sacrificar igual que ustedes. Entonces la gente sí toma el mensaje correctamente. Y aquí es donde yo quiero mandarle un mensaje al gobierno que aprecio. Si el mensaje es vayan ustedes, el mensaje nunca va a ser captado. Si el mensaje es sacrifíquense ustedes, el mensaje no va a ser captado. Si el mensaje es, tenemos quizás el reto, el desafío más fuerte que hemos tenido como nación en los últimos 100 años. Y aquí nos tenemos que sacrificar como panameños, pero empezamos por nosotros, el mensaje es distinto. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Fíjense, aquí hay muchos trabajadores de la empresa privada a la que les han tenido que decir, a pesar de que nuestra Constitución habla de que no se puede reducir el salario, por situaciones de fuerza mayor se les ha tenido que decir, nos tenemos que inventar esta figura de suspensión del trabajo y entonces por ende tú quedas con una, ¿cómo se llama? No es una pensión, caramba, una ayuda del gobierno que son 120 balboas.
para personas que a veces ganaban $800, $1,000, $3,000, $5,000 y están hasta aquí, hasta el cuello. Pero ¿qué está pasando con los funcionarios del Estado? Los funcionarios del Estado, que también los están mandando en suspensión para sus casas, a ellos les están dando el salario completo. Entonces, lo de acá se llama sacrificio, lo de acá se llama vacaciones pagas. Y eso es una cosa diferente, muy fuerte, que sería muy distinto si nosotros agarramos y decimos, aquí se tiene que suspender, y aquí también cuando se reduce jornada o cuando se suspende, pues también se van a bajar los salarios en ese sentido. Y también al que tenemos que mandar en suspensión porque el presupuesto del Estado no da, bueno, vamos a hacer algo igualitario y la ayuda que se da, el bono que es solidario que se da, era la palabra que estaba buscando, lo vamos a repartir equitativo entre empresa privada y también entre los trabajadores del Estado. La gente empezaría a sentirse que estamos en el mismo mar y en el mismo barco. Vamos a tener debates de la caja del Seguro Social. Y yo sé que me van a decir a mí, mira, lo que pasa es que porque hay que recortar plata que aquí se está botando en sobrecostos de medicamentos, que se está botando en sobrecostos de planilla, que se está botando en salarios altos de asesores que no se necesitan. Y muchos me van a decir a mí, oye, pero eso no llega ni al 5% ni al 10% de lo que se necesita. Y ese es el mensaje con el videoclip que le acabo de poner de la película. No es que si es un soldado más, es que está mandando el mensaje claro de yo estoy haciendo el sacrificio contigo. Yo me estoy poniendo al frente y yo estoy diciendo yo voy a hacer el sacrificio junto. Aquí vamos a bajar hasta el último centavo y aquí nosotros vamos a sacrificarnos nosotros primero y luego te pido el sacrificio a ti. Ese mensaje tiene que poderlo mandar el gobierno cuando aquí vamos a hablar de constituyente, cuando aquí vamos a hablar de cuotas de la Caja del Seguro Social, cuando aquí van a tener temas de moratoria y una serie de cosas que van a tener que discutirse. Mi recomendación es el primero que tiene que sacrificarse. Y no me refiero solamente al presidente, que yo sé que él ha hecho recorte de su salario. Me refiero a el Estado como tal. Tiene que mandar, porque es muy fácil decir, aquí la Revolución Francesa, y acabo con esto en un minuto porque sé que tenemos otra programación, se basó en 3 principios: libertad, fraternidad e igualdad. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos iguales ante la ley, que somos fraternos, que vamos sobre lo mismo, y la libertad, por supuesto, que está afectada para todo el mundo. Si todos nos tenemos que restringir en toda nuestra libertad, si nosotros actuamos de manera hermanada y si nosotros actuamos de manera igualitaria en cuanto a los sacrificios, el mensaje que va a recibir el pueblo es distinto y es muy importante que el gobierno copie este mensaje y que empiece a implementarlo. Así los dejo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.